buenas noches, amigas y amigos de Equipo Mediático. William Rosa, Fran Núñez, estaremos en el día de hoy con ustedes tocando los temas de mayor interés y de mayor actualidad. Fran, buenas noches. Buenas noches, William. Uno de esos temas, Fran, es la pelota. No, la pelota y todos los temas son temas muy calientes, muy interesantes, un día como hoy, porque tú sabes que en enero y ya en la segunda quincena de enero, como que el año comienza a tomar su forma, a dejar ya esa resaca, ese letargo que para muchos temas palpitantes de la vida dominicana, pues nos deja el asueto navideño. Y de verdad que tú mencionas la pelota y el pueblo dominicano que le gusta tanto la pelota como le gusta la política, pues yo no sé si hay otro pueblo que tenga esa combinación, que le guste tanto la pelota y tanto la política como el dominicano, que ya originalmente estaban diciendo en la pelota se va a dar la serie de la caña, porque van a las finales los Toros contra las Estrellas, los Toros de la Romana y las Estrellas de San Pedro de Macorís. Y ocurre que ya oí al pueblo diciendo, no, es todos contra toros. que le hicieron un frente patriótico a los toros. Y entonces, pero de todas maneras, óyeme, el país está en eso, indiscutiblemente. Pero ¿qué ocurre? Que es y parece que hay la posibilidad por primera vez de que las estrellas... Después de 50 años, ¿verdad? Sí. Yo incluso, que soy escogidista, no sé del equipo que tú eres, yo entendía que a las Estrellas le podía ir mejor con el Escogido que con los Toros. Sí. Pero la pelota es así, yo soy del este, y me dicen, tú no puedes irte a ninguno de los dos porque tú te criaste en la Romana y estudiaste en San Pedro de Macorís, pero ocurre que nací en la Altagracia. Yo solamente quiero que gane el mejor, y como las Estrellas tienen tanto que no ganan, me atrevería a sumarme a ese frente patriótico, no, realmente, del todo contra toros. Realmente es interesante y habría que aplaudir que realmente las Estrellas rompan ese largo letargo, óyeme, esa sequía demasiado larga, y entonces eso podría realmente renovar aún más el entusiasmo en el béisbol dominicano y dar oportunidad a otros, en este caso las Estrellas Orientales, esos fanáticos, porque algunos los fanáticos de las Estrellas son muy fieles, porque mantenerse ahí a pesar de tanto tiempo, uno realmente era niño cuando comenzaba, cuando aquellos campeonatos no eran tantos equipos, solamente era el Licey Escogido, Águila y Estrella. Sí, después los clásicos, después surgieron los otros, pero aún desde ese tiempo la situación de las Estrellas ha sido siempre de pérdida. Y han ido a 18 series finales. Sí. Oye, lo que pasa es que solamente han ganado 2 campeonatos, 2 series finales. Los Toros, que son un equipo que se fundó en el 83, han ganado 2 series finales, sí, igual que las Estrellas. Pero tú decías que son heroicos los estrellistas, sí, y se merecen el título de heroicos, de leales, cosa que no pasa en la política. Sí. No, en la política usualmente sabemos que las preferencias se mueven con las posibilidades, muy pegados a la realidad. Y mucha gente puede estar en un activismo febril en un momento determinado con un candidato o con un partido, y en un tiempo relativamente corto estar en el lado totalmente opuesto. Sí, porque en política se cambia más fácil de cachucha, sí, que sí, en la pelota, por lo menos en República Dominicana. Realmente es así, o sea, sobre todo porque la política ha estado matizada de mucho
oportunismo, de muchas coyunturas y de muchas conveniencias particulares. Entonces, cuando se actúa así, se piensa así, se razona así, es muy fácil entrar en negociaciones porque ni la pasión es tan profunda y ahí no es, y en ese plano no existen lealtades, sino conveniencias. Sino conveniencias. Y nosotros ya, William, la generación nuestra, puede hablar con fundamento Sí. de todos esos cambios que se dan en la política dominicana, porque hemos podido vivir las épocas de los 12 años Sí. del reformismo con Balaguer, la de los 8 años del PRDismo con don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Después Balaguer retornó y duró 10 años gobernando. Después vivimos los primeros 4 años del PLD y el retorno del PRD en el 2000 con Hipólito Mejía, el retorno del doctor Leonel Fernández en el 2004, la primera victoria del presidente Danilo Medina en el 2012, su repostulación y reelección ya en el 2016, y todo esto lo hemos vivido, William, estando nosotros activos, es decir, activos y en territorio dominicano. En territorio dominicano y dándole seguimiento como personas conscientes Sí. a la política dominicana, que nunca deja de ser dramática y a veces sorprendente. No, definitivamente, sorprendente, sí, hemos recibido muchas sorpresas. En ese espacio que hemos delimitado en tus palabras, hubo coyuntura en la que algunos partidos, más de uno, se acostaron ganadores y despertaron perdedores. Pero eso pasó varias veces. Eso pasó varias veces. Eso pasó varias veces. Cada vez, afortunadamente, en los últimos periodos, en los últimos tiempos, lo que es el proceso, lo que son los procesos electorales son cada vez más confiables, eso hay que reconocerlo. Y entonces por eso ese tipo de sorpresas han desaparecido, por lo menos a nivel presidencial y a nivel congresual en gran medida. O sea, se ha ido afinando, se ha ido perfeccionando el proceso. Inclusive se prevé que para este próximo proceso, lo que se ha estado anunciando, tendremos tecnología, tendremos innovaciones y la expectativa de que tendremos mucho más transparencia. Indiscutiblemente que hemos avanzado, el que lo niegue pues estaría chocando contra los datos precisos y contra la historia, contra las estadísticas, las informaciones. Cada vez los procesos electorales son más ágiles. Ya el debate ideológico es otro tema, pero en lo que es el resultado vemos que se dan con más prontitud. Sí. Pero históricamente siempre tenemos ese debate de los que se oponen al continuismo y los que quieren siempre el continuismo. Es decir, en la historia dominicana hay un debate permanente de si el mandatario se debe reelegir o no. Y fíjate que ese tema últimamente, no sé si tú has observado, seguro que lo has observado, porque un periodista exhaustivo y minucioso como tú lo ve, se ha vuelto a poner de buena primera en el tapete. Sí. El tema de la reelección o la no reelección, que en mi opinión una reelección no es mala ni buena en sí. Ese es el concepto que yo tengo. Por el hecho de reelección no es que sea malo. Y viendo yo los expedientes, qué sorpresa le habrá dado al pueblo dominicano aquella vez que un gobernante del Partido Revolucionario Dominicano, sí, que había sido el partido que tenía entre sus principios la no reelección, antirrelacionista por antonomasia. Antonomasia. Entonces vimos cómo en el 2004
ese gobernante reformó la Constitución, Hipólito Mejía, sí, para poder buscar una repostulación. Y eso lo hizo el partido que era antirreeleccionista de principio. Con una consecuencia que fueron terribles para el mismo partido y en alguna medida hasta para el país. Pero Fran, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora. Ok. Y ese tema lo vamos a continuar después de estos avisos. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Seguimos con el equipo mediático. Gracias por seguir con nosotros. En el segmento anterior tocábamos, dentro de lo que es el ambiente político criollo, el tema de la reelección. Nos quedamos precisamente en el intento de repostulación del presidente, el intento de reelección del presidente Hipólito Mejía. Algo traumático para ese partido, que luego se dividió. Sí. Hoy son PRM. Hoy son PRM. Por enésima vez, porque el PRD ha sido una cantera de organizaciones políticas, de agrupaciones políticas, fruto precisamente de divisiones, de salidas, de expulsiones. No olvides que del PRD salió el PLD. El PLD. Del PRD salió el PRI. Sí. Del PRD salió el Partido Revolucionario Socialdemócrata del fenecido Atoy de Camps. Sí. No, y el mismo doctor José Francisco Y ahora el Gómez, PRM. El doctor José Francisco Paya Gómez también tuvo una organización. El BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata. De manera que realmente por eso digo que ha sido una cantera. Pero con el asunto de la reelección, realmente históricamente el país ha manejado desde su fundación ese tema. Bueno, la Constitución Dominicana ha sido reformada alrededor de 40 veces. Algo parecido. La mayoría de las oportunidades precisamente para facilitar la reelección de algún mandatario de turno. Ahora mismo hay un debate. Yo te decía fuera de cámara que en el periódico Listín Diario leía un extenso trabajo del dirigente y diplomático, porque está en funciones diplomáticas en este momento, Gedeón Santos, hablando de señalando las inconveniencias que él ve
en una tercera postulación de un presidente en ejercicio. Y digo, bueno, a lo mejor este es el inicio de otro debate. Por otro lado, pues hay, se sabe que el presidente Medina anunció que él hablaría de eso en marzo, hablaría de eso cuando su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, se aboque ponga plazos, bueno, los plazos que establece la ley electoral para el asunto de la precampaña, de las primarias, y que se ponga fecha a la elección que el comité político decida cómo va a ser este procedimiento. Y también veía, a pesar de que muchos diría yo, porque son más de 3 o 4 o 5 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están en campaña abierta detrás de la postulación, a pesar de que, como escribió en Vanguardia del Pueblo el dirigente Franklin Almeida, el PLD todavía no tiene precandidato porque no ha llegado la etapa en la que eso se establece. Bueno, pero todo el mundo está abierto. Esa posición de Almeida es esa clásica posición de la ortodoxia PLDista, de cuando se fundó el PLD, con don Juan Bosch a la cabeza, que había que respetar los métodos de trabajo, pero ya no estamos en esa etapa, y don Franklin debe entender que ya las posiciones políticas se toman y cada persona plantea lo que entiende y no espera eso de que hay que abrir el periodo, porque en mi opinión el debate de la reelección o no reelección es un debate político. Sí. Y los que entienden que es conveniente una reelección, lo que hacen es tomar un discurso político y defenderlo, sí, como lo hacen los que están en contra. Sí. Ahora bien, en el caso de los planteamientos de Gedeón Santos, ¿verdad?, sí, que tú refieres, él habla haciendo una especie de recuento histórico, pero te encuentras entonces con un Roberto Salcedo, que fue alcalde de la capital 800 veces, 14 años creo que fue, y él dice que él no puede hablar en contra de la reelección porque él se reeligió 3 veces. Entonces estamos hablando de un Roberto Salcedo que muchos le atribuían cierta militancia del presidente Leonel Fernández, es decir, leonelista, sí, y él está diciendo que si el mejor candidato es el presidente Danilo Medina, con ese que tiene que ir nuevamente el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo, William, sí, excúsame, que te va a hacer un debate que lo van a decidir políticos, sí, dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana, y que nosotros como comunicadores lo que hacemos es transparentar ante el pueblo. Y estar a la expectativa. Y estar a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos, y por eso uno observa y comenta cualquier elemento novedoso, como en este caso el artículo de Gedeón Santos, que es un teórico de la política, o sea, es una persona con mucho nivel y un PLDista de toda la vida. Con mucha afinidad, sí, sobre todo sí, con el presidente Danilo Medina. Exactamente. Entonces, uno realmente, bueno, quiere saber hasta dónde estos fundamentos serían tomados en cuenta, qué es lo que va a pasar en lo adelante y qué otras opiniones podrían aparecer. Y coincidió también en el día una declaración que el Diario Libre, digital, le atribuye a la vicepresidenta, donde habla de que se le da oportunidades a nueva gente, en sentido general, en lo que tiene que ver con las aspiraciones, con la presidencia de la República. Y tal como tú dices, esto es un debate meramente político. No estamos en época de precandidaturas, pero hay gente que tiene unas condiciones, otros que tienen otras condiciones,
y entonces no todo el mundo puede hacer lo mismo, sobre todo en un tiempo de tanta apertura y transparencia. ¿Qué quiero decir? Bueno, los aspirantes con menos ejercicio gubernamental y partidario tienen que comenzar más temprano, como dice aquel refrán popular, el que tiene la lágrima honda, ¿verdad? Tiene que comenzar a llorar. Entonces hay una serie de dirigentes que están manejando su proyecto, posiblemente sepan, estén claros, estén conscientes de que no tienen la posibilidad de competir con un Danilo Medina y con un Leonel Fernández, pero tienen que darse a conocer. Obviamente. Tienen que decirle a la gente lo que ellos quieren y cuáles son sus programas y cómo piensan. Y me estoy refiriendo específicamente a la gente solo del Partido de la Liberación Dominicana, para no caer en otros partidos donde más o menos ocurre lo mismo. Pero en el PLD existe el problema de que no hemos visto emerger ese nuevo liderazgo que pueda competir con un Danilo Medina o un Leonel Fernández. En política, lamentablemente, se trabaja con realidades, claro, con hechos, porque incluso la política hoy es una ciencia social donde tú puedes medir las cosas. Existen los métodos de las estadísticas gracias a las encuestas, que son existen métodos sociológicos, científicas, fenomenológicos, los medios de comunicación con esta agilidad que tienen las redes sociales, te presentan ya un cuadro que antes tú no podías percibir, y hasta prueba en contrario, no observamos dos líderes con la calidad, con el nivel dentro del PLD de Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces, lo que dijo la vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, que es una posición de muchos años en ella, ya, no es de ahora, es como que hay que darle el paso a otros, ¿verdad? Sin embargo, tú te arriesgarías a darle el paso a otro porque sí, tú te arriesgarías. En la política las cosas no funcionan así. ni en la política ni en muchas otras actividades. O sea, la gente tiene que tener expectativa de que por ese camino va a mejorar, aunque sea su situación particular. Tiene que tener una motivación, y lo que no ven la política como una actividad utilitaria, entonces que realmente el país pueda seguir avanzando, que la sociedad pueda seguir desarrollándose, inclusive que acelerar un poquito más y que sea, sobre todo, mejor distribución, más distributiva, más efectiva en la distribución, que es uno de los elementos en lo que coinciden analistas a veces de la oposición en el área económica y hasta del gobierno, algunos sectores y sectores internacionales donde sí, el país está creciendo, pero como que el asunto no se distribuye bien, los beneficios no le llegan a la gente de la misma manera, y eso tiene un efecto hacia hacer más lento el desarrollo, porque incorpora menos gente a la producción, por una serie de elementos que lo ha explicado hasta el gobernador del Banco Central. Indiscutiblemente que nadie que tenga alguna capacidad analítica puede poner en duda el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años, es decir, nadie que haya recorrido este país como hemos podido recorrerlo nosotros, por la autovía del Coral, por Punta Cana, por Puerto Plata, tomamos el mismo sur y vemos toda la infraestructura privada que se ha hecho, porque yo no estoy hablando de infraestructura gubernamental. Yo veo los grandes hoteles, yo veo las grandes plazas comerciales, yo veo los aeropuertos, yo veo las autopistas. Entonces, uno no puede negar el gran crecimiento económico que ha tenido el país. Ahora, como tú señalas, lo que la gente cuestiona, ¿por qué no se distribuye mejor? Es decir, con lo que hemos
producido, debía haber más gente participando del bienestar económico. Y yo creo que ese podría ser el discurso que más cautive al votante de hoy, sobre todo al joven, joven que está marginado del quehacer económico. Ese debería ser el discurso político, aunque, Frank, desafortunadamente dentro del discurso de los partidos, ese y otros elementos muy importantes lamentablemente han estado al margen. Ojalá que eso realmente comience a revisarse y sean los temas fundamentales, porque no podemos estar discutiendo chismes y disparates en unas elecciones. Sí, porque muchas veces ocurre eso. Ay, William, que las discusiones son... a ver, por ejemplo, que hablando de que un líder político tiene la fotografía de uno que es competidor de él en el baño de su casa. ¿Tú crees que con los temas importantes que tiene este país, qué mensaje manda eso? Porque nosotros ahora mismo estamos tocando lo que es las contradicciones internas en el PLD, sí, pero también las contradicciones que hay en la oposición, que tú no sientes a una oposición enarbolando los que son los deseos de una población de resolver problemas de seguridad social, problemas de seguridad ciudadana, problemas de salud, entonces, ¿dónde está ese discurso de la oposición? Es decir, si tú quieres un cambio, pero plantea qué tú vas a hacer si tú llegas. Pero además, ¿cómo tú vas a hacer ese cambio? Porque yo sí puedo hablar de lo que hace Danilo Medina como presidente de la República. Es decir, yo lo veo, uno ve lo que está haciendo en sus visitas sorpresas, yo lo veo en sus primeros Picasso que da frecuentemente en obras que se ya no son Picasso. A alguien se le ocurrió dar un palazo. Y entonces yo no sé por qué los que han venido atrás han seguido haciendo eso. Cuando realmente las obras no se inician con una pala, ni un retrete. Pero lo que hace el gobierno, tú lo puedes ver, porque el que gobierna tiene obligatoriamente que hacer cosas. Ahora, el que quiere sustituir al que está gobernando tiene que decir qué él va a hacer, y eso es lo que nosotros no vemos que hace la oposición dominicana, por lo menos el partido principal, que es el PRD. No, la oposición en general, porque una de las cosas que mucha gente entendía que podría ocurrir, que debería ocurrir, es que por lo menos tuvieran un discurso unificado, coordinado, y que tuviera, para que realmente el país tuviera una oposición fuerte, como le conviene a la democracia. Pero yo creo que tenemos que ir a la pausa. Pues nos vamos. Tenemos que ir a la pausa y seguimos con el equipo mediático. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia,
tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Señores, la seguridad, en sentido general, en todas sus vertientes, sigue siendo una gran preocupación para la población. Y quiero apuntar específicamente casos como el de Santo Domingo Oeste, una reedición de lo que pasó en Villas Agrícolas. Una fábrica, un sitio donde se dice que se reciclaban combustibles, ocurre una explosión, hay muertos y heridos. Una instalación cerca de un lugar urbanizado. Se dice, según las publicaciones que hemos visto, que las familias, reiteradamente, las familias del entorno, habían pedido la intervención de autoridades para que el tema se resolviera antes de que ocurriera ese percance lamentable. Sin embargo, no está claro nada, si era un asunto ilegal, qué pasó en realidad, qué pasó. Los bomberos estaban tratando de localizar a los propietarios del negocio, que no han aparecido, según dicen los bomberos, que actuaron para sofocar este siniestro. Y eso nos plantea una situación, por eso hablaba de seguridad en sentido general, que puede afectar a cualquier comunidad en cualquier parte del país. Hasta ahora se han presentado esos percances en el área de Santo Domingo, pero esa es una amenaza latente en cualquier lugar, porque hay una serie de normativas, sobre todo normativas municipales, que simplemente se han estado ignorando. Realmente el problema de la seguridad, que como tú señalas, tiene muchos matices y muchos renglones, es uno de los que cuenta pendiente, donde todos los sectores que interactúan en la vida política dominicana debieran estar haciendo planteamientos para solucionarlos. Las autoridades son las responsables de enfrentar estas situaciones, la violencia callejera, estos problemas de estas explosiones que se dan, incluyendo hasta la violencia intrafamiliar. Sí. Pero esta no escapa a una responsabilidad del Estado, que tiene que plantear políticas, ¿verdad?, dirigidas a solucionarlas. Pero, reitero, todas las acciones, todos los programas que se hacen en la sociedad de hoy deben partir de investigaciones. Hay que primero investigar para después actuar. Nosotros sabemos en República Dominicana todos los establecimientos que hay en riesgo de explotar en cualquier momento, sí, donde vives gente. Tenemos estudios de personas autorizadas, sí, porque calificadas. Mucha gente habla, sí, pero calificadas, eso no, pero al que hay que oír es a la persona calificada. Por ejemplo, mira, hay muchas cosas que se las dejamos a los gobiernos, pero que son responsabilidad de todos, incluyendo a los medios de comunicación. Claro. Ese tema de la violencia intrafamiliar, que en los pocos días que va del año ya ha dejado varias muertes, sí, hombres, mujeres y niños. Hasta ahora yo no he visto, y mira que me dedico a la investigación, yo no he visto un estudio serio, no con sesgos ideológicos, porque yo sí he leído muchas cosas
feminista, mucha literatura feminista de ONG feminista que escriben contra el machismo dominicano, pero eso yo lo veo como algo sesgado. Yo lo que quiero son investigaciones sobre los casos concretos que se dan de violencia, donde la mayor parte son casos de mujeres asesinadas por parejas y exparejas. Entonces, esos casos deben investigarlos verdaderos profesionales de la psicología, de la sociología, y que hagan recomendaciones, porque en cada uno de esos crímenes hay un drama económico, cultural, social y los llamados disparadores ambientales que incitan a que ocurran cosas, y muchas veces nadie sabe quién fue el que incitó. Entonces, la violencia callejera, la violencia intrafamiliar, la inseguridad por establecimientos que explotan en cualquier momento. Lo que se recomiende hacer debe partir por estudios, y en eso debe participar la oposición. Claro que tiene que participar. Debe participar. Claro. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque le hemos dejado muchos debates nuestros, que antes eran debates dominicanos, en los medios de comunicación dominicanos, a extranjeros, a fundaciones extranjeras, que es como el caso, por ejemplo, de las adolescentes embarazadas. Todas esas estadísticas que nos las traen que UNICEF, que la OPS, y tú te encuentras con que a las niñas se le quiere criar como se crían a los niños. Ah, no, porque son iguales. Y si tú dices que no son iguales, te dicen que tú eres un machista. Y yo sí creo que las niñas deben ser protegidas diferente a cómo se protegen los niños. No, y sobre todo porque realmente, y eso es histórico, somos una sociedad machista. Y eso hace que sea más necesario la protección de la mujer, en este caso, desde la infancia. Hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, pero en las que tenemos que estar involucrados todos. Claro. Como tú dices, no es que de manera sesgada alguien enfoque las cosas en función de una conveniencia que a lo mejor no es ni siquiera nacional. No es que no es porque eso no te quepa duda. Porque no es casual que sean precisamente, la mayoría de los casos, entidades vinculadas con el extranjero las que más opinen sobre algunos asuntos que parecerían de la intimidad de la sociedad dominicana. Pero hay una realidad de que muchos grupos y muchos sectores del país no se interesan por esto y lo ven como si no estuviera ocurriendo nada. Como pasa, por ejemplo, con el tránsito, que deja más de 1000 muertos todos los años, pero parecería que es un tema sin importancia, al extremo de que ningún programa de gobierno de ningún partido hay un planteamiento sobre eso, como no lo hay sobre los temas que estamos hablando ahora de la seguridad, y no se debate eso, se debaten otras nimiedades, y los temas fundamentales no figuran. Entonces eso es lo que estamos comentando, o sea, los temas fundamentales de la sociedad deben ser del interés de todos los partidos políticos, del que esté en el gobierno, de lo que esté en el gobierno y de lo que esté en la oposición. Y vamos a debatir. Y hasta nos ponemos de acuerdo en algunos temas. Aquí el país de alguna manera se puso de acuerdo en el tema de la educación. En más de una oportunidad lo ha hecho. Claro. La última vez fue con el 4%. Es cierto, como dicen algunos, que los resultados todavía no son los esperados y los deseados, porque la educación no se resuelve de un día para otro, no importa el dinero que usted tenga. Pues son procesos. Claro, yo aspiro, y mucha gente que nos sigue, a que retornemos al debate. Sí. Es decir, que la política dominicana
vuelva a tener un Juan Bosch de la era posmoderna, Sí. un Peña Gómez, un Balaguer, personas que planteaban cosas y no, yo me opongo a la reelección porque la reelección es mala, yo estoy con la reelección porque es buena. No, vamos a argumentar, Claro. vamos a argumentar. La oposición, sus planteamientos debe argumentarlo. Los que están con la reelección tienen el mismo derecho que los que están en contra, pero todos deben argumentar. El asunto no, porque la reforma, bueno, aquí ya yo he dicho en esta intervención que todos los partidos dominicanos han reformado la Constitución Sí. para la reelección. El primero que reformó fue Balaguer en los 12 años, porque la Constitución de Bosch del 63 prohibía la reelección. Pero Balaguer, desde que llegó en el 66, dejó eso abierto para que... Abierto e indefinido. E indefinido. Eso lo hizo Balaguer. Y Bosch había dejado una constitución pensando en tener un solo mandato. en tener un solo mandato, que iba a ser como una transición. Sí. Pero entonces fíjate que como Balaguer lo deja indefinido, el PRD volvió 8 años, lo dejó también indefinido, y después hubo que recortarle a Balaguer el periodo Sí. en el 96, porque si lo seguían, se iba a morir ahí de viejo. Pero después, los que supuestamente se beneficiaron de esa reforma, que fue el PRD, su liderazgo fue el que la retornó. Entonces, volvamos a los planteamientos con base, porque todo lo que hay en la lucha política es cuestión de intereses. Y como son cuestiones de intereses, el que defiende una posición tiene que convencer al electorado de que su posición es la que más le conviene al país. No, definitivamente. Y sobre todo aprovechando todas las posibilidades de la vida moderna. Claro. O sea, ahora una persona con buenos argumentos tiene a su disposición unos medios de una efectividad a toda prueba, increíble. En cuestión de segundos puede comunicarse con el mundo entero. Medios hasta gratuitos. Entonces, tienen posibilidades, quizás falta un poco de ingenio, quizás falta, qué es lo que estamos planteando, que la gente realmente se dedique a discutir, a plantear, a investigar, a analizar, a profundizar en los temas importantes para que realmente pueda enriquecer al electorado y convencerlo de lo que quiere. Vamos a otra pausa y regresamos ya en la parte final del programa. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia,
tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Fran, en uno de los aspectos, no digamos que últimamente, pero que se utilizan, y a veces con efectos para quien lo utiliza, es el manejo de la información. Informaciones, análisis, reportajes, declaraciones, muchas veces fundamentadas en hechos, en cuestiones irreales, no digamos hechos, sino en cosas que realmente no han ocurrido, aunque alguien tenga aspiraciones de que ocurran. Y es un recurso en el que también la gente, el electorado, tiene que estar pendiente para no dejarse sorprender, porque realmente las posibilidades de comunicación que tenemos hoy sirven para muchas cosas y no siempre cosas positivas. Aquí hay gente, aquí hay dirigentes políticos, funcionarios a quienes lo han puesto a decir cosas que nunca han dicho y que han llegado acá hasta convencernos de que esa es la realidad. ¿No? Y hemos visto medios de comunicación de mucho prestigio que han publicado hasta noticias de primera plana de cosas que se hacen eco porque en las redes sociales alguien las colocó, las llamadas noticias falsas, fake news. Sí. Y en esta semana hubo, por ejemplo, el caso de que alguien publicó que Ramfis Trujillo, este joven que es nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pues que la Junta le había prohibido hacer campaña, que él no podía hacer, y argumentaban que eso violaba la Constitución, porque él no era ciudadano, que tampoco había vivido 10 años aquí, y mucha gente hasta comentó como una noticia el hecho. Pero lo cierto es que independientemente de que Ramfis Trujillo pueda hacer política en República Dominicana o no, lo que sí debe preocuparnos que un Ramfis Trujillo tenga mucha gente pendiente a él y que lo sigue. Me han hablado de encuestas que lo sitúan por encima de incluso de todo ese liderazgo de los partidos pequeños que hay en República Dominicana, que él está por encima de todos ellos. Entonces, mientras nos estamos entreteniendo con tonterías, con chismecitos, con ataques personales, vemos que un nieto de Trujillo, mucha gente lo ve como una posibilidad. Se habla de algunas encuestas de hasta un 7 por punto. Y entonces, lo que me preocupa no es que la Junta le apruebe la campaña o no. Eso es ya un asunto técnico, jurídico. Sí me preocupa que haya muchas personas, y no son inventos, que le prestan atención. Que le prestan atención. Deben preocuparse los dirigentes políticos dominicanos, los de los partidos pequeños y de los partidos grandes, que esto ocurra, porque en el mundo de hoy tú no puedes descartar nada. Hay muchos locos que han salido por ahí, que nadie le ha querido hacer caso, y de buenas a primeras se te han montado. Todo es posible. Bueno, todo es posible, pero son alertas que se hacen. Y esa noticia falsa, bueno, tal vez producto del deseo de alguien, pero que sobre algo que no es lo que nos debe preocupar. Sí, realmente ese es uno de los casos. También estos días vimos en uno de los periódicos una encuesta, un sondeo, no sé cuál sería
específicamente el término, donde, por ejemplo, se ponía, en este caso, al síndico del distrito, muy por encima de uno de los principales dirigentes del partido que lo postuló, en este caso el PRM. O sea, se daban unos números donde él competía con el presidente Medina, por encima de Luis Abinader y cerca por encima de Leonel Fernández y de otros. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que están funcionando las cosas? Sobre todo cuando no hay realizaciones, no hay una experiencia, no hay un ejercicio dilatado, más o menos dilatado, y cuando el desempeño, en este caso en la capital, no es extraordinario. Yo pienso que eso debe ser un sondeo, porque una encuesta es un método científico, sí, y uno siempre se miden los iguales. Es decir, yo no puedo medir a un líder nacional con un líder local. Como tú no sumas mango con maíz. No se puede, matemáticamente es erróneo. Es decir, yo tengo que medir a los iguales. Entonces usted puede hacer una encuesta, que es un método científico en el que yo creo. Claro, no que está aprobado. Las encuestas, cuando se hacen cumpliendo el rigor científico, no fallan, porque es un método aleatorio, como recomiendan las estadísticas, donde todos los que pueden participar están en la tómbola. Entonces tú, de un conglomerado, sacas sencillamente una muestra. En el mundo, casi en todas partes, se buscan 1.200 personas, pero 1.200 personas entre gente que está en condición de votar. Característica muy específica. Y puede estar de esas 1.200 personas, uno en Pedernales, uno en Higüey, sí, uno en Puerto Plata, uno en La Saona, y oye, son muchas personas, 1.200 en un país entero, sí, porque cada uno va a representar un segmento importante de la población, y cuando se ha hecho científicamente no han fallado. No, es un método que realmente está aprobado cuando se aplican y se sigue con el rigor científico con que debe diseñarse. Honestamente, a mí no me da que David Collado pueda estar por encima de los líderes probados y más de los que han sido presidentes de la República, no alcalde del distrito. Yo me gustaría que lo midan con Roberto Salcedo. Y con otros que han sido o tienen aspiraciones a ser alcaldes del Distrito Nacional. Señores, se nos terminó el tiempo, de manera que solo nos resta invitarlos para el próximo miércoles y mañana para que estén con otro grupo del equipo mediático. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios.